Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia, designada como la capital europea de la cultura en el 2021. Pues desafortunadamente el clima no está colaborando mucho. Ayer estaba soleado, espectacular, y hoy está nevando. El caso es que el día de hoy vamos a recorrer la ciudad y mostrar qué es lo que hace a esta ciudad tan famosa, porque hemos escuchado muchas cosas sobre Novi Sad, inclusive más que la misma Belgrado, que es la capital aquí de Serbia y que ya visitamos y mostramos en los videos anteriores. Nada. Tratamos de mostrarla, pero como vieron, está cerrada. Esta sinagoga la construyó un arquitecto húngaro que construyó más de 20 sinagogas en Europa Central. ¿Y por qué casualmente de Hungría? Porque si manejamos una hora hacia el norte, llegamos a Hungría. Digamos que la importancia aquí de la sinagoga es lo bonita que está en este momento, porque fue destruida en unos bombardeos de 1849 y reconstruida completamente a punta de donaciones. Entonces eso vendría siendo la primera parada del tour que nos encontramos. Aquí Andrea tiene un librito que encontramos en el apartamento en el que nos estamos quedando, que de hecho se los vamos a mostrar a continuación. La sala por aquí tiene un sofá, el comedor. Solo le falta el televisor, pero me imagino que el televisor estará en la pieza. La cocina, el apartamento no es así como remodelado, súper nuevo, pero está muy limpio, en serio, está muy limpio. Me gusta el olor, huele como que acabaron de lavar las sábanas. El televisor está grande, chévere. A ver la vista de la ciudad de Novi Sad. La vista está bonita. Entonces la ubicación del apartamento, excelente para caminarse toda la ciudad, porque dice aquí en el librito que es tan pequeña que se puede caminar en un día completamente. Y una historia rápida aquí de este tram. Este tram, que hoy en día es un café, antes funcionaba para ir a un resort que quedaba en la playa. ¿Cuál playa? Es que en el Danubio, que el Danubio está a unos 5 o 10 minutos caminando, hay una playa gigante que dicen que es una de las playas más bonitas del Danubio. Y pues lo curioso es que el Danubio es un río. Qué placita tan espectacular. ¿Para qué? Pero sí. El caso es que aquí atrás tenemos lo que vendría siendo el City Hall o el ayuntamiento, y adelante tenemos una iglesia católica romana. Obviamente también es diferente porque por esta región de los Balcanes predomina la iglesia católica ortodoxa. Y aquí leyendo dice que aquí en la cima hay una campana que se llama Matilda, así la llaman en la ciudad, y que se usaba antiguamente que la sonaban antiguamente en caso de incendio. Porque resulta que todo este edificio tiene más de 100 años, igual que la iglesia, con más de 100 años y se ven intactos.
Y nosotros que llegamos a esta iglesia y el señor que se va a almorzar. Estos muchachos también intentaban entrar y nos cerraron. Van dos hoy que no podemos visitar. Y la guía decía que aquí al lado de esta iglesia está la biblioteca, que también recomiendan visitar. Fundada en 1826, la primera sociedad científica, cultural y literaria de Serbia, la librería nacional más antigua y la primera biblioteca científica pública de Serbia. Ese viene siendo el palacio episcopal de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Y lo famoso de esta calle peatonal es que hay muchos pasajes que dice que si uno se mete, encuentra tienditas raras de souvenirs y el cuento. Aquí en las calles venden crispetas. Hay varias caseticas de estas en toda la ciudad, tanto aquí como en Belgrado. Con estas calles tan bonitas y uno comiendo crispetas, yo creo que uno se sentiría como en una película. Eso sí, espectacular los colores. No, métase por ahí a ver qué. Metámonos a un pasaje. Vean. A tienditas de cositas varias. Definitivamente una ciudad muy pintoresca. Aquí llegamos al Parque del Danubio. Para llegar al Parque del Danubio cruzamos esa calle tan bonita que está llena de souvenirs. Y lo que vamos a hacer en este momento es cruzar al otro lado del Danubio, que está la fortaleza. Aquí lo que estamos buscando es que un león blanco, que vendría siendo la casa más antigua de Novi Sad, pero no lo hemos encontrado. Creemos que es una de las casas que están remodelando. Y para la fortaleza, que es lo más importante de aquí, se puede cruzar ya sea por un puente peatonal o se puede ir en carro. Vamos a ver el atardecer. Miren por aquí. Hay muchísimos restaurantes. Y lo chévere de esto es que uno se puede venir a cenar y tiene la vista del atardecer. Este vendría siendo el complejo de la fortaleza. La verdad me gustan los colores de los edificios. Por allá ya está Camila. La mejor vista de Novi Sad.
se tiene desde la fortaleza o desde los restaurantes que están dentro de la fortaleza. Entonces desde aquí les podemos mostrar varias partes de Novi Sad. El parque es el que está aquí, desde donde venimos. Por acá, si nos vamos más para allá, por aquí está la playa. Justo cerca de este puente está la playa a la que Andrea hablaba. Se podía llegar en el tram, que vieron, el restaurante tram. Y todo esto es el río Danubio, por si no lo habíamos mencionado. Un río muy importante a lo largo de la historia, y que, si no saben, pasa por muchas de las ciudades importantes aquí de Europa. De hecho pasa por 10 países. Nace en Alemania, pasa por Austria, Hungría, Eslovenia, Croacia, por aquí por Serbia, por Bulgaria, por Rumania, por Moldavia y finalmente llega a Ucrania, desembocando en el Mar Negro. Entonces, en teoría, si cogemos por allá una lanchita, podríamos llegar hasta Alemania, y de lo contrario, si cogemos para esta dirección, llegaríamos hasta Ucrania. Y aquí leyendo dicen que hay un festival muy famoso en Novi Sad que se llama el Festival Exit, y de hecho lo celebran aquí dentro de la fortaleza. Entonces imagínense esa fortaleza llena de gente que viene aquí a rumbear. Una de las razones por la que debe ser muy famoso este festival, porque dicen que esta ciudad es una ciudad juvenil, y nosotros lo notamos cuando pasábamos por ahí, todo el mundo era súper joven. Y bueno, aquí desde la fortaleza de Novi Sad terminamos nuestro recorrido de la ciudad. Definitivamente una ciudad encantadora que, si vienen a Serbia, es un imperdible. Y personalmente yo creo que Andrea opina lo mismo. Nos pareció más espectacular que la misma Belgrado. Ya mañana nosotros seguimos nuestra ruta aquí por Serbia, así que muy seguramente en el próximo video estaremos ya no visitando ciudades, sino más lugares naturales. Y Andrea, que es toda cositera y estaba leyendo cosas en internet, que es el H&M más bonito ¿de qué? De todo el mundo. Vamos a ver. ¿Todo el mundo? Sí, decía de todo el mundo. Vamos a ver de qué estaban hablando. Vean, aquí todo normal, un H&M normal. Pero uno llega aquí y mírenme esta vaina. La verdad, yo escéptico, yo como que, ¿cómo así es la gente que habla ahí? Pero está muy bonito.